Amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén perfectamente bien. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de su canal de un poco de todo. Y el día de hoy les voy a platicar el oscuro origen que tiene la empresa Hugo Boss, esta empresa icónica de la moda y ya obviamente de muchos productos más como perfumes y demás artículos. Y pues muy poca gente conoce cómo fue que empezó pues esta empresa y se los voy a platicar muy breve. Este secreto del origen, amigos, de la empresa llevaba medio siglo oculto en un archivador en Zúrich. Era un mero apunte en un libro de contabilidad, una numeración que identificaba la cuenta bancaria abierta por un ciudadano alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Y este ciudadano se llamaba, ni más ni menos, Hugo Ferdinand Voss. Y era uno de los muchos empresarios germanos que salvaguardaron sus ahorros en los bancos suizos mientras duraba el conflicto. En 1997, 52 años después de terminar la guerra, una investigación promovida por el gobierno suizo sacó a la luz el nombre de Voss y el de muchos otros alemanes que buscaron cobijo en la opacidad del Estado helvético. Cuando Voss abrió la cuenta, su empresa era un negocio anónimo instalado en Metzingen, al suroeste de Alemania. Cuando la cuenta fue descubierta, la empresa ya se había transformado en una de las mayores insignias de la moda mundial. Solo entonces sus dueños, sus accionistas y sus clientes descubrieron que Hugo Boss era nazi. Claro que mi padre pertenecía al partido nazi. ¿Qué empresario no lo era? Todos trabajaban para los nazis, declaró el hijo del fundador, Siegfried Voss, a la revista austríaca Profil tras el descubrimiento de las cuentas suizas. La revelación dejó en shock a los grandes de la industria y obligó a los dueños de Hugo Boss a emprender la desagradable tarea de bucear en el pasado. La iniciativa más contundente fue encargar una investigación histórica que culminaría años después en un libro firmado por Roman Koster y publicado en el año 2011. Hugo Ferdinand Voss nació en 1885, poco después de la unificación alemana. Echó a andar sus ideas en un país que avanzaba con brío tras muchos años de guerra, bajo el mando del canciller Otto von Bismarck. La locomotora económica estaba tirando. Se notaba en las grandes ciudades, pero también en núcleos urbanos pequeños como Metzingen. Allí comenzó a familiarizarse el señor Hugo Boss con el negocio de la confección. Aprendió todos los trucos del oficio en una tienda de lencería que tenían sus padres, hasta que el ejército le reclamó para el servicio militar. Años después, transcurrido ya el capítulo sangriento de la Primera Guerra Mundial, Hugo Boss abrió su primera fábrica textil. Tenía una veintena de costureras que producían principalmente camisas y chaquetas. El taller trabajaba para distintos distribuidores, pero uno de estos distribuidores, de nombre Rudolf Born, fue quien lo contactó con el partido nazi, partido que fue fundado en 1920. Y que obviamente a este partido nazi le estaban vendiendo las camisas marrones que lucían todos sus afiliados. Y el señor Hugo Boss obviamente que vio rápidamente la oportunidad. Las ventas avanzaron a buen ritmo, tanto como el fanatismo de las huestes de Hitler. Hasta que el crack de 1929, o sea, la crisis de 1929, que tuvo su epicentro en Wall Street, sacudió a la vieja Europa. El terremoto se dejó sentir en el negocio textil y en 1931 la fábrica de Hugo Boss estaba al borde de la bancarrota.
Sin embargo, las negociaciones con los banqueros y renegociaciones con los banqueros le permitió mantener la producción, explica Roman Koster en su libro sobre el empresario. Pero hubo un factor más, obviamente más importante. Ese mismo año, el señor Hugo Boss se hizo miembro del partido nazi. El carnet de afiliado certifica que sus lazos con el nazismo no fueron meramente circunstanciales, o sea, no fueron casualidad. Al contrario, le sirvió para hacer contactos e influencia en una formación política con vistas al éxito. Y obviamente el tiempo pues le dio la razón. Solo 2 años más tarde, en 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller y un año después ya era el Führer, el líder único de Alemania, con poder absoluto para desarrollar sus ambiciones imperialistas. Hitler empezó a preparar al país para la guerra y obviamente que se necesitaban armas, vehículos y uniformes. Millones de uniformes. Y obviamente el señor Hugo Boss se puso manos a la obra. Y su cuenta de resultados comenzó a crecer como la espuma. En 1938 todo cambió, cuenta en su libro Koster. A esas alturas la compañía empezó a recibir mayores comisiones y ganancias por la venta de los uniformes militares. El autor de la biografía describe el optimismo que inundó a la fábrica en la época en que las tropas de Hitler avanzaban ya hacia Polonia. Y una de las costureras, por ejemplo, llamada Edith Poller, se lo contó de primera mano, o sea, en persona. Ella dijo así: cuando al fin empezaron a llegar los grandes pedidos, nos sentimos todas las costureras aliviadas. Compartíamos el mismo sentimiento. Por fin lo habíamos conseguido. En 1942, mientras Europa estaba sumida en una carnicería, la empresa de Hugo Boss alcanzó su pico de ventas. 1.000.000 de marcos de la época. Había expandido el negocio de las camisas nazis a los uniformes para soldados y también para los oficiales de los cuerpos de élite como la Waffen-SS. El pequeño negocio engendrado en Metzingen alcanzó el cenit cuando los muertos ya se contaban por millones. Los que morían en las trincheras, los que caían bajo los bombardeos y los que eran exterminados directamente en los campos de concentración. El taller de Hugo Boss llegó a contar con prisioneros como mano de obra, algo por lo que muchos años después la multinacional de la moda pediría solamente perdón. Lo cuenta con todo detalle en su trabajo Roman Koster. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hugo Boss empleó a 140 trabajadores forzados, que la mayoría fueron mujeres. Fue el tercer mayor empleador de prisioneros en Metzingen, donde fueron reclutados un promedio de más de 1.241 personas. El autor del libro investigó a fondo el episodio, el más oscuro de la conexión entre el empresario y los nazis. Hubo encargados de la fábrica, que eran miembros del partido nazi, que trataron a esas mujeres con extrema dureza, amenazándolas con mandarlas a campos de concentración. ¿Y qué hizo el señor Hugo Boss? Obviamente él no estuvo implicado personalmente en esos incidentes, pero tampoco emprendió ninguna acción para impedirlos. La factura por lo que hizo y lo que dejó de hacer el empresario ascendió a 100.000 marcos alemanes, que fue el castigo aplicado por las fuerzas aliadas tras la derrota de Hitler. Como castigo por su pertenencia a las filas nazis y por haberse beneficiado desde el punto de vista financiero de sus contactos con dicho partido. La multa pues fue elevada, pero obviamente no lo suficiente como para condenar al señor Hugo Boss a la ruina. Por eso el empresario pudo seguir adelante. Y una vez más volvió a reinventarse,
A partir de 1945, con los soldados vencedores patrullando ya las calles, la fábrica de Hugo Boss siguió haciendo lo mejor que sabía hacer. El taller continuó produciendo uniformes, pero ahora ya sin la suástica. Muchos uniformes para la Cruz Roja y para los ejércitos que ocuparon el país. El fundador solo vivió 3 años más y murió en 1948, y su yerno, Eugene Holly, cogió las riendas del negocio. Hasta la década de los años 60, la firma no despegaría en verdad. Gracias a un giro estratégico y arriesgado, Hugo Boss apostó fuerte por el diseño y lo hizo continuo, a juzgar por lo que vendría después. La empresa creció a pasos agigantados y en 1984 saltó a la bolsa de Frankfurt. Las nuevas reglas del juego obligaban a la multinacional a elevar la transparencia ante accionistas y clientes. Por eso informó sin tapujos cuando las cuentas suizas destaparon los controvertidos inicios del fundador. Cuando el grupo se dio cuenta de este hecho, hizo una contribución al Fondo Internacional establecido para compensar a los extrabajadores forzados, explica la empresa. Y por respeto a todos los involucrados y con el objetivo de agregar claridad y objetividad a la discusión, encargó un estudio exhaustivo. Todo aquello que el pasado sepultó durante décadas ahora está en su web oficial, accesible a cualquier persona por un par de clics. Fíjense, curiosidades de la historia, como una guerra, como esclavos, como infinidad de situaciones pueden llegar a crear una empresa icónica en nuestro mundo. Sin más, amigos, denle manita arriba, compartan la información, aprendan siempre un poco de todo y busquen su mejor versión. Hasta la próxima cápsula, amigos. Bye.